gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy en vivo quiero referirme, agradecer a todos los televidentes que permanentemente me hacen llegar sus inquietudes, sus opiniones con respecto a estos 12 años que llevamos este programa Corrientes de Pensamiento. Y la verdad es que hoy, ya electo el presidente de la Nación, va a asumir dentro de muy pocos días, el próximo jueves de la semana que viene, falta una semana, quiero emitir algunas opiniones con respecto a cómo veo la situación del país en este momento y qué esperamos los argentinos que vaya a ocurrir de ahora en adelante. El 22 del mes pasado terminó el proceso electoral. Fue electo presidente de la Nación el ingeniero Mauricio Macri y vicepresidente la senadora Gabriela Michetti. La verdad es que después de todo esto tenemos que analizar, tenemos que evaluar, y creo que la mayor obligación de este análisis y de esta evaluación es que los argentinos estamos iniciando una nueva etapa. Dios quiera que sea para beneficio de los 40 millones de compatriotas, que sea para el bienestar de los seres humanos que habitan nuestro suelo. Y creo, en definitiva, que es nuestra obligación convertirnos, los ciudadanos argentinos, en protagonistas, en personas que deseamos el bien común. Y como dijo el Santo Padre, la cultura del encuentro, la cultura en la cual desterremos definitivamente el amigo-enemigo y nos lancemos con fuerza hacia el porvenir, buscando soluciones de fondo para la gente. Creo que es lógico, y digo así como algunas veces dije en este programa, de ahora en adelante, como dijo Ortega, argentinos a las cosas. Vayamos a los hechos más que a las palabras. Consideremos oportuno, necesario, imprescindible, diría más, que busquemos el entendimiento, que busquemos construir una sociedad que viva en paz. Terminemos con la confrontación, cualquiera sea el color político al que pertenezcamos. Y digo más, yo creo que el que discrepemos de ninguna manera resulta perjudicial. Al contrario, tenemos que debatir. No es posible que todos pensemos de la misma manera. No hay dos personas iguales en el mundo. Entonces creo que nuestra obligación es luchar contra el narcotráfico, luchar contra la violencia y buscar que los argentinos nos queramos un poco más. Que terminemos con lo que yo siempre estoy diciendo, el excesivo individualismo, y que en lugar de buscar apetencias personales, nos aboquemos a un trabajo en beneficio de la sociedad, de la comunidad. Y para eso necesitamos instituciones fortalecidas, partidos políticos que tienen rango constitucional en el artículo 38 de la Constitución. También, sin duda alguna, yo digo que es necesario, indudablemente, que el rol del Estado sea entendido perfectamente. Y siempre lo digo en este programa, ni un Estado inexistente, inerme, ni un Estado empresario. Busquemos un Estado que busque el bienestar general, un Estado que sea el que arbitre para que los más fuertes no se lleven por delante a los más débiles. Un Estado, en definitiva, que esté controlando
que no se transgredan las normas. Y digo más, creo que es nuestra obligación reconocer que estamos iniciando una etapa diferente. Podemos coincidir con algunos funcionarios o no, pero creo que todos tenemos la obligación de dejar, así como decía Antonio Machado, que el camino se haga al andar. Es decir, que tenemos la obligación de ver cómo funciona el nuevo gobierno, sus integrantes y también en las distintas provincias argentinas, que practiquemos a rajatabla el federalismo, que no consiste en la lucha por los recursos entre el gobierno provincial y el gobierno nacional solamente. El concepto de federalismo es mucho más amplio, lo dice la Constitución en su artículo primero. Lo dice porque allí está incluido el desarrollo, porque allí está incluido la instalación de empresas que posibiliten la dignidad de los hombres del interior. Y como yo digo siempre, es tan argentino, así como en Humahuaca hace poco tiempo, el final de su campaña política del actual presidente de la Nación, electo presidente de la Nación, fue en Humahuaca. Son tan argentinos los que viven en Humahuaca con los que viven en la ciudad de Buenos Aires o en otros lugares del país. En definitiva, reconozcamos que hay cosas buenas que se pudieron hacer en el pasado y no tratemos de tirar por tierra lo bueno porque lo hizo otro gobierno. Tratemos de no adelantarnos y retroceder porque no nos gusta el gobierno anterior. Tomemos lo bueno y enmendemos lo malo. Creo que este es nuestro compromiso y es nuestra obligación. Se me fue el tiempo. Pasamos a una breve pausa y vuelvo a analizar otros temas que considero necesarios, a mi entender, por supuesto, en este análisis que quiero hacer de esta nueva etapa democrática del país. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. ¿Sabes por qué? ¡Más gente quiere un Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Hablaba de la violencia en el primer bloque y creo que tenemos que tratar de desterrarla definitivamente. Creo que es mi obligación como ciudadano pedirle a nuestros compatriotas que todos seamos protagonistas, lo dije en el primer bloque, pero que todos contribuyamos a que las cosas salgan mejor para nuestra patria, para nuestra querida Argentina, y que además nos volvamos a insertar en el mundo globalizado y competitivo, en este mundo que tiene inconvenientes, pero creo que nos hemos ido del mundo y tenemos que reinsertarnos con la fuerza, con el orgullo de ser argentino. No tenemos que sentirnos
subestimándonos, sino que tenemos que imprimirle el espíritu que guiaron a nuestros próceres. Tenemos que volver a ser aquel país de hace 80 o más años en los cuales ocupábamos el sexto o séptimo lugar en el concierto de las naciones del mundo. Y lógicamente que acá tenemos que dar el tiempo suficiente para que se asuman las responsabilidades pertinentes, pero también es necesario que transcurrido ese tiempo no seamos destructivos, tratemos de construir un futuro mejor, tratemos de aportar aún en la discrepancia, y siempre digo, la obsecuencia perjudica y la discrepancia enriquece. Y no se olviden también las autoridades que los mandatos son transitorios, que la conducta es permanente. Desterremos, y yo me acuerdo que decía allá por el 93, cuando se iba como siendo senador de la Nación, en contra de la habilitación de la reforma del 94. Así más o menos el final cuando me opuse a esa reforma, o a la habilitación de la reforma, que en lugar de reformar la sabia Constitución del 53-60, había que buscar soluciones para lo que menos tienen. Había que eliminar la enquistada corrupción, había que aplicar la ética y la moral, la coherencia y la transparencia que todos necesitamos. Y por eso soy partidario de que hagamos una reforma moral. Y para decir esto, no necesito inspirarme en nadie, pero quiero señalar la reforma, la ley de ética para la reforma moral que tuvo Irlanda en su momento. Y creo que ese es uno de los desafíos fundamentales que tenemos en esta nueva etapa que iniciamos en el país. Yo no quiero hacer imputaciones personales, ni tampoco generales. Creo que siempre se puede mejorar. Creo que siempre tenemos que asumir las responsabilidades que nos competen, con cargo o sin cargo. Creo que somos ciudadanos, que tenemos que pensar en el prójimo. Entonces, siendo funcionarios o no, tenemos la obligación, tenemos el compromiso, tenemos la responsabilidad de bregar por los intereses de los argentinos. Creo que en ese aspecto, yo que he transitado muchos cargos públicos, digo hoy que me pude haber equivocado, pero tengo la tranquilidad de la coherencia que he manifestado a través de mi accionar político y también de la transparencia, también de que he buscado siempre que mejoraran las situaciones y brindarme al bien común. Por eso digo que en este aspecto los argentinos hoy, analizando los temas con un proyecto de país, no improvisando, sino dándole también no solamente tecnicismo, sino cariz político a las cuestiones que se desarrollen, tenemos la obligación de trabajar en grande, la política con mayúscula, y también hacer una escuela de dirigentes para que sea más eficiente, la administración pública. Porque no solamente la administración pública, donde tenemos que tratar de desterrar definitivamente la burocracia, que a veces es la máquina de impedir, y tratar de agilizar los trámites correspondientes, porque pienso que es nuestro compromiso buscar que aquellos que se preparan para administrar, aquellos que entienden que se debe estudiar permanentemente, cualquiera sea la edad que se tenga, todos los días tenemos que aprender algo nuevo y tenemos que hacer reuniones de gabinete,
conferencias de prensa. Creo que también es necesario, en el último bloque quiero referirme un poco a la política exterior, y en ese aspecto le doy una enorme trascendencia a ese aspecto, a esa disciplina que integra una de las cuestiones fundamentales para el país. También, lógicamente, a las economías regionales, también a las provincias argentinas. Tenemos una ley de coparticipación que yo ya la voté como senador después de ser gobernador en el 1988. En la reforma de 94 se hizo el compromiso de que teníamos que sancionar una nueva ley en pocos meses. Fíjense ustedes, pasaron del 94 al 2015, ¿cuántos años? Y todavía no la tenemos. En definitiva, tenemos que producir hechos, tenemos que recomponer el INDEC para que seamos sinceros, para que veamos la verdad en las cifras que otorgamos. En definitiva, hay varios aspectos, y en el último bloque quiero hablar de la reforma previsional, quiero hablar de la reforma impositiva y quiero hablar fundamentalmente de la reforma electoral. Hasta el próximo bloque, en breves momentos volvemos. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. Y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene. Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene flor de seguro. Le cubre la tele, le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Yo pensaba iniciar este tercer bloque y último con otro tema, pero creo, como lo dije en el primero, la lucha contra el narcotráfico. Y estuve viendo el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina. Creo que todos los credos, no solamente el católico, apostólico romano, coinciden en esto. La erradicación definitiva de este flagelo, de esta mafia que es el narcotráfico. Y lo dijo en un documento la Conferencia Episcopal. Ahora abarco otros temas que dije que iba a analizar. Creo que es de enorme trascendencia, teniendo en cuenta que hay 8.200.000 jubilados y pensionados en la Argentina. Fíjense ustedes, sobre 40 millones, prácticamente es casi el 23% de la población argentina. Hagamos la reforma previsional que las circunstancias reclaman. Hagamos, además, que desde el ANSES se respeten los fondos que son para la clase pasiva. Tengamos en cuenta que los jubilados y los pensionados
son gente que han dado su vida al servicio de la sociedad. Y a esa edad es cuando más necesitan el apoyo por diversas circunstancias. Porque en la última medición del amigo Eugenio Semino, el doctor Eugenio Semino, da que el mínimo que deben ganar los jubilados y pensionados es 8.660 pesos. Yo lo voy a invitar próximamente al ingeniero Semino para que demos, porque él mide en mayo y en diciembre, cuáles son esas cifras. Entonces, esa reforma hay que hacerla sí o sí. Y lo otro que también dije que había que reformar es el sistema impositivo. Un enorme, y ha sido, el sistema impositivo ha sido designado para ese cargo un hombre con gran experiencia, que es el doctor Alberto Abad, a quien conozco desde hace bastante tiempo. Y digo que es necesario porque hay impuestos distorsivos. Para no hablar de todo porque se me va el tiempo, por ejemplo el impuesto al cheque, que era para 2 o 3 días y quedó de muchos años a esta parte. Y hay otros, como el IVA y otras cuestiones con los cuales hay que, en definitiva, terminar. Y también la reforma electoral, que hizo que en esta elección última a veces se hablaba de fraude, que se hablara una cosa de la otra. Pero yo digo concretamente, estoy terminantemente en contra de que se hagan 7 u 8 elecciones, porque el ciudadano se cansa de ir a votar tantas veces. Por eso propongo concretamente, porque no quiero solamente criticar, sino que quiero hacer propuestas. Tenemos que unificar las elecciones. Tenemos que tener boleta única electrónica. Tenemos que eliminar otras cuestiones, como por ejemplo las colectoras. Y tenemos que hacer que la Cámara Nacional Electoral, el máximo organismo electoral del país, sea la que conduzca los procesos electorales. No solamente en cuanto a su organización, sino también en cuanto a los fondos. De muchos años a esta parte, no en estos 12 últimos años solamente, lo manejó el Ministerio del Interior primero, el Ministerio de Justicia ahora. Y esto se presta a suspicacia, se presta a que se haga de alguna manera obtener algunas ventajas al oficialismo del momento. Por eso la mayor garantía de transparencia, la mayor garantía de ecuanimidad y de seriedad es que esta Cámara Nacional Electoral, integrada por ciudadanos probos, capaces y honestos, sea la que en definitiva conduzca ese proceso electoral. Y la cuestión que yo hablaba también es que ha habido a mi criterio una muy buena designación en la Cancillería argentina. Creo que la ingeniera Susana Malcorra, que ha sido una persona que trabajó en la actividad privada primero, que fue a la FAO después y que por último hasta esta designación ha sido jefe de gabinete del secretario de Naciones Unidas. Por eso confío en que los ciudadanos, en que los funcionarios trabajen con la idoneidad, con el amor a la patria. Yo decía hoy, amor a la patria y no la viveza criolla, que pensemos con espíritu constructivo, lo dije varias veces y lo voy a seguir diciendo. La obsecuencia perjudica, la discrepancia enriquece. Así que aprendamos a debatir, a buscar consenso, a analizar los temas en profundidad. Terminemos con aprobar los presupuestos a libro cerrado, la ley fundamental de la nación, los códigos, hagamos audiencias públicas, hablemos con que la gente opine, los expertos en cada materia. No podemos seguir dándole participación a aquellos que no conocen los temas.
Por eso considero que el que conduce tiene, hasta diría casi la obligación, de rodearse de gente mucho más capaz, a veces, que el propio conductor. Eso es lo que yo apliqué cuando tuve el honor de gobernar mi provincia. Tuve profesores míos en las funciones de gobierno. Y digo más, por último, creo que se me está yendo el tiempo, me quedan apenas 2 minutos. Reitero, queridos compatriotas, ha empezado, como dije al comienzo, y lo reitero todas las veces que sea necesario, una nueva etapa. Otorguémosle la confianza que las circunstancias exigen. No hagamos lo que hace el individualismo y la mezquindad, de que si un argentino se resbala, en lugar de que tratemos de que se caiga, lo empujamos para que se caiga. Es decir, con esto muy simplemente quiero significar que la grandeza espiritual y moral, la coherencia, la transparencia, vuelvo a decir, la honradez con lo que quiero decir, buscar que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, que tengan igualdad ante la ley, que terminemos con la pobreza, que tratemos de reformular el Mercosur, de volver a ser lo que tuvo que ser cuando fue fundado en 1991. Tratemos de tomar como ejemplo de alguna manera lo que han hecho los países, 12 países del Transpacífico, 3 de Latinoamérica, Perú, va a entrar Colombia, Chile y también México. Y está Estados Unidos, y está Canadá, y está Japón, por quien siento profundo respeto como todos los demás. Se me va el tiempo, pero voy a robar medio minuto más para decir, en definitiva, que Dios nos ilumine a todos, que nos dé el equilibrio necesario para acertar en nuestras decisiones, que nos dé la humildad también imprescindible para reconocer nuestros errores y lancémonos hacia el porvenir con convicción, con fe, con el orgullo de ser argentinos. Tenemos la obligación que los políticos no solamente sean los que busquen un voto más, un voto menos, sino que sean hombres de Estado, que piensen en el mediano y largo plazo y que cuando toman una decisión pensando en las futuras generaciones, saben las consecuencias que va a producir. Se me fue el tiempo. Hasta el próximo programa de la semana que viene, del martes próximo, con el gran embajador Abel Pose. Muchísimas gracias.